voy a hablaros de una denominación. Nosotros somos muy respetuosos con las denominaciones, pero hoy no voy a demostrar ningún respeto. ¿No? Ninguno. Sabéis que hay iglesias evangélicas de tipo A, B, C, esencialmente son las mismas. Están los hermanos, bautistas, pentecostales. Y hay una iglesia, una denominación, que son los cristianos evangélicos saduceos. Son los peores. Esa gente es lo peor que hay. Dicen que creen en Dios, pero en realidad creen en sí mismos, en su poder, su fuerza, su dinero, sus mentiras, sus engaños. No sé si alguno a lo mejor ha oído hablar de esa denominación, y es posible que lo mismo tú hayas sido de esa denominación. Bueno, pero más aparte, esa denominación no existe. Pero sí existía en Israel un grupo que se llamaban los saduceos. Y hoy vamos a hablar de ese grupo de religioso dentro de Israel que había fariseos, había celotes, había varias facciones. Algunas eran solo religiosas, otras mezclaban política y religión porque tenían sus tendencias políticas. Estaban los herodianos. Pues estos son saduceos y tampoco eran amigos de Jesús. Y de hecho, dentro de esas preguntas que en esta sección del capítulo 22 y que Jorge introducía hace poquito, pues estos vienen a Jesús con otra pregunta. Eran como la cuestión del tributo que vimos el domingo pasado, creo que fue, sí. Era una pregunta trampa, una pregunta para pillarte. Una pregunta de estas que da igual lo que digas, te vamos a pillar, porque el objetivo de esa pregunta no era aprender, era desacreditarte. Esta gente tenía un problema y Jesús pone el dedo en la llaga. Eran unos completos ignorantes de la palabra de Dios. No sabían la Biblia, no conocían la Biblia, y también eran unos ignorantes del poder de Dios. No conocían el poder de Dios, pero ellos solo pensaban en sí mismos, en su poder y sus fuerzas. Mirad, vamos a leer el texto en Mateo capítulo 22 y el versículo 23 al 33. Dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. ¿Qué os parece? Ahí murió hasta el apuntador, como decimos los españoles. Qué historia tan extraña, ¿verdad? Ahora viene la pregunta. Y la pregunta está cargada de veneno. En la resurrección... Por cierto, los saduceos no creían en la resurrección, ¿eh? No creían ni en los espíritus, ni en los ángeles, no creían en la resurrección. Entonces, ¿para qué le preguntan por la resurrección si tú no crees en la resurrección? Es que había una intención ahí. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, pues rápidamente hablaros de los saduceos, estos que aparecen poco en la Biblia, pero eran un grupo que, aunque tenían un poder venido a menos, eran un grupo muy importante desde los tiempos de Salomón. Esta gente, el nombre en hebreo es Seduquim, y también en algunos lugares se les conoce como zadoquitas, y es que eran descendientes de un sumo sacerdote que se llamaba Sadoc, de los tiempos de Salomón. O sea, pertenecían, digamos, familiarmente, ¿no?, a ese linaje, y estaban emparentados con ese sumo sacerdote. El nombre de Sadoc significa justicia, y ellos, pues, un poco como, o rectitud, y ellos llevaban un poco ese nombre. Nosotros somos los justos. Esto hacerte, en internet a esto le llaman autobombo, ¿no?, que es hablar bien de ti mismo. Somos los justos. Podían
ubicarse también con un partido político del siglo II a.C. que estaban enfrentados con los fariseos. Estos fariseos y los saduceos se llevaban fatal. Además que pensaban lo mismo. No sé si pensaban cosas contrarias. No sé si habéis acordado que una vez está el apóstol Pablo ante un juicio y había la mitad fariseos y la mitad saduceos. Y entonces Pablo, que de tonto no tenía un pelo, sabiendo que los fariseos sí afirman, sí creen que hay ángeles y espíritus y resurrección, y los saduceos no creen nada de eso, pues él un poco aprovechó ese conflicto, ¿no?, para ganarse a los fariseos. Aparte, él era fariseo por educación, ¿no? Caifás, a quien todos conocéis, ¿verdad que sí? ¿Suena Caifás? Era de los buenos que salen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No era nada bueno. De hecho, era uno de los culpables e instigadores de que Jesús fuera entregado para ser muerto. Pues él era saduceo y fue responsable de la sentencia, del enjuiciamiento de Jesús. Esta gente eran ricos, y cuando venía una potencia invasora, pues estos rápidamente les hacían la pelota a los invasores para ganarse el favor de ellos y luego ocupar los puestos públicos. Estaban siempre buscando el enchufismo, y claro, imagínate el resto de los judíos. Os podéis imaginar que no sentían ningún aprecio. Estos eran los ricachones y llegaban, los invadían y decían: oh, señores romanos, qué alegría que nos invadáis, ¿qué tal? Hablad con nosotros, que aquí nosotros somos los que partimos el bacalao, ¿verdad? Y se buscaban ya sus posiciones, sus teje-maneje, y seguían ganando dinero. Lo que pasa es que los romanos les quitaron poder político y religioso. Así que estaban venidos a menos. Los romanos además escogían también el sumo sacerdote. En cuanto a sus doctrinas, negaban la supervivencia del alma, la vida después de la muerte, la existencia de espíritus, de ángeles, negaban la elección, creían que el ser humano podía escoger el bien o el mal, solo creían en los 5 primeros libros de Moisés, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, rechazaban las interpretaciones rabínicas, lo que los fariseos llamaban la Torá oral, que eran tradiciones, y creían que si eras justo, Dios te recompensaba en la vida. Es decir, eran materialistas, muy liberales, autosuficientes, dependían mucho de su esfuerzo y nada de Dios, confiaban más en sus riquezas que en Dios. Eran gente rica y decían: no, aquí una señal de que Dios te bendice es que ganas dinero. Entonces ellos estaban pues ahí dedicados a hacer negocios. Estos vienen con una pregunta, y la pregunta viene de una ley que podéis encontrar en Deuteronomio 25, y era una ley que Dios había dado para proteger a las mujeres. Hoy en día una viuda tampoco es que sea la persona más protegida del mundo, pero en nuestra sociedad tienen algunas, no grandes ayudas, pero algunas ayudas. Pero en tiempos de Israel una viuda era una mujer que había sido condenada a la mendicidad y a la miseria. En la vida de Jesús, en el Nuevo Testamento, leemos de mujeres viudas que eran mujeres completamente desamparadas. O sea, ser viuda en esa época era estar desamparada. Bueno, pues Dios dio una ley para proteger a las viudas y también para proteger a un hombre que moría sin hijos, lo cual en el contexto hebreo eso era un desastre. O sea, que un hombre se muriera y no le diera tiempo a tener hijos y ya no había descendencia, aquello era como, qué barbaridad, ¿no? Entonces Dios dio esa ley para que si un hombre moría sin tener hijos, pues el varón soltero de su familia se casara con su cuñada, la mujer no quedaba desamparada y su hermano no quedaba sin descendencia. De alguna forma, esa tragedia que era morir sin hijos en el mundo hebreo, pues, quedaba resuelto. Este era el propósito de lo que leemos en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Proteger a la mujer y al difunto.
Y este era el sentido del mandamiento. Yo no sé si habéis escuchado a gente que coge la Escritura y coge la Biblia y se inventan preguntas trampas para pillar a los cristianos o intentar dejarlos en ridículo. ¿Conocéis gente así? Bueno, yo conozco un montón, ¿no? Está la típica pregunta de: voy a demostrar que Dios no es poderoso. Oye, Julio, pequeño creyente, ¿es posible que Dios cree una piedra tan grande que no la pueda levantar Él? Pregunta trampa. Si la respuesta es no, no puede, no es todopoderoso, no puede crearla. Y si dice, sí, puede crearla, entonces no la puede levantar, no es tan fuerte, Son simplemente preguntas absurdas para pillarte. Y bueno, y a veces con doctrinas de la Escritura o muchas cosas que no sabemos. Porque, mirad, de la Biblia hay cosas que sabemos, pero hay cosas que no sabemos. Y en cuanto a la vida futura, a la vida de resurrección, al reino de Dios, sabemos muy poquitas cosas. Es curioso, Jesús habló más del infierno que del cielo. Entonces, si ahora venimos con preguntas, hay preguntas para las que no hay respuesta, hay preguntas para las que sí hay respuesta. Entonces, los saduceos que no creían en la resurrección, de pronto vienen a Jesús muy interesados por la resurrección. Que dices tú, pero bueno, a ver, desde tiempo de Salomón, a vosotros no os interesa la resurrección. ¿A qué me viene ahora preguntándome sobre la resurrección? No, era para pillarlo en público. Esta pregunta se hace en público y hay mucha gente escuchando. Y ahora llegan los fariseos y todo el mundo escuchando. ¡Hala! ¿Sabéis que cuando se forma una pelea, siempre hay gente que se acerca no con ánimo de separar a los que se pelean, sino con ánimo de ver sangre y ver a ver quién acaba escupiendo los dientes en el suelo? Pues había también mucha gente diciendo, bien, vamos a ver si a Jesús le pegan, le dan cera, o es Jesús, en qué. Así que había una multitud de curiosos, una multitud de gente viendo a ver si este maestro de Galilea, tan curioso, era capaz de enfrentar. Y ahora llega el segundo round, el turno de los saduceos. Y ellos se inventan una historia sobre un caso falso. Yo no sé si alguno de vosotros habéis pensado de que esto había pasado en algún pueblo de los saduceos. Yo le llamo el caso de la viuda maldita. Esta mujer se casó con un hombre y este hombre muere. Este hombre tenía más hermanos, hasta 7 hermanos. Y se va casando con otro y cada vez que se casa con uno se muere. Era una cosa terrible, ¿no? Yo me imagino al tercer hermano diciendo, por favor, que no se muera este, que como me toca a mí. Y total, se va casando con uno detrás de otro. Esto es una historia inventada. Esto no había ocurrido, ¿sabes? La viuda negra esta, ¿no? Y va casándose con uno. Yo me imagino el pueblo, ¿no? Diciendo, ¿esta mujer qué hace con los maridos? Y al final se muere ella. Ya todo el mundo respira tranquilo. Menos mal, porque es que como sigue así va a acabar con Israel. ¿Esto qué es? Esto es una historia de mentira. Y hay gente que se inventa historias de mentira o casos hipotéticos. Oye, ¿y si pasara esto? ¿Qué ocurriría tal? Y esta gente que viene con preguntas inventadas, hipotéticas, para retorcer, lo único que están haciendo es ocultar el deseo de rebeldía. Mirad, la Biblia no está reñida con hacer preguntas. Nosotros animamos a todo el mundo a hacer preguntas. A los chicos jóvenes, a los adolescentes, a los adultos. Oye, no os quedéis con preguntas. El cristianismo ha sobrevivido 2000 años de gente muy malvada y mucho más inteligente que todos los que estamos en esta sala. El cristianismo ha sobrevivido a mentes mucho más poderosas que los que estamos aquí. Entonces no hay que alterarse por las preguntas. El problema no son las preguntas, porque hay respuestas. Hay respuestas para las cosas que hay respuestas. Hay cosas que no sabemos, ¿no? Me preguntas si cuándo va a volver el Señor, te voy a decir, no lo sé. Y si te lo digo, mal asunto, empieza a salir corriendo de aquí. Pero el problema es la actitud con la que haces esa pregunta. Yo tengo uno de mis mejores amigos, era un tipo muy inteligente. Bueno, porque sigue vivo y seguimos siendo amigos. Pero era el típico tío con el que yo me pasaba noches hablando, con el calor que hace en Sevilla y nos daban las tantas hablando, y él haciendo preguntas, oye, y esto no sé cuánto, y esto de la Biblia, y esto de lo otro, y el budismo, y no sé cuánto, y el sufrimiento, y la gente que muere y todavía no ha conocido a Dios, y esto y lo otro. Y yo, venga, a responder, y yo con la esperanza, ¿no?, de ganar a mi amigo para el Señor, ¿no? Y pasaba una noche y otra, y luego cuando ya me aburría, y se buscaba otro. Y yo recuerdo una vez, empezaba a venir a la iglesia, a un hermano de mi iglesia, un señor mayor,
y me decía, este amigo tuyo, este no quiere conocer a Dios, este lo que tiene es un pasatiempo. No tiene la actitud de aprender para humillarse delante de Dios, no. Él lo que quiere es, no sé, perder el tiempo, poner excusas y usar las preguntas como paredes para que Dios no entre en tu vida. Venga, pregunta, es que tengo muchas preguntas. Yo, ¿por qué no eres creyente? Uy, es que tengo tantas preguntas. Oye, eso no es malo. El problema es usar las preguntas para poner distancia. Y eso Dios lo sabe, no pretendamos engañar a Dios. Estos saduceos tenían esa actitud. Ellos no querían aprender de Jesús, ellos querían ponerlo en ridículo. Ellos no querían aprender de la resurrección, no. Ellos inventan una historia truculenta, de estas que cuando hay un populacho mirando diciendo, ¡Hala, a ver qué dice, Señor! Porque ahora en la resurrección, a mí si me hacen esa pregunta, digo, en la resurrección ninguno de los 7 querrá volver a casarse con esa mujer, porque vaya vida que les dio. ¿Quién se casará con esa mujer en la resurrección? ¡Qué interesante pregunta! Eso era una historia saducea de las historias trampa que tenían ellos, de las muchas historias que tenían para desmentir la existencia de ángeles, de espíritus, de resurrección y de salvación, ¿no? ¿Con qué actitud haces las preguntas a Dios? Yo que trato con jóvenes, hay veces que encuentro jóvenes que dicen, mira, Señor, yo solo quiero saber la voluntad de Dios. ¿Y por qué no le sirve a Dios? ¿Por qué no le entregas tu vida a Dios? No, yo es que quiero saber cuál es su voluntad. Realmente lo que hay a veces detrás de esa pregunta es, Señor, muéstrame tu voluntad, porque yo soy tan santo que solo quiero conocer tu voluntad. Ahora, dependiendo de lo que me digas, te voy a obedecer o no. Tú primero dímelo, dale la vuelta a tus cartas. Y ahora, en función de lo que tú me digas, sí, mira, mi voluntad para ti es que seas un músico cristiano, que ganes pasta por condena y tengas a todas las chicas de las iglesias locas por ti. Señor, acepto tu voluntad, heme aquí y envíame a mí. Bien. Ahora te dice, no, mi voluntad para ti es que sufras y conozcas quién soy. Ay, no, Señor, yo tengo muchas preguntas. ¿Cuál es tu voluntad? Vamos a intentarlo otra vez. Como el que agita la bola mágica y venga, muéstrame tu voluntad. Voy a mirar el horóscopo de hoy, no me gusta, voy a mirar el de mañana. Eso no es cristianismo, eso es horóscopo. Como los que abren la Biblia, ¿no? Al azar, a ver qué se encuentran, ¿no? Esto es como el que abre el periódico buscando su horóscopo, pues hay algunos que abren la Biblia a ver qué se encuentran, pero eso no es cristianismo, eso es esoterismo, adivinación, magia. No tiene nada que ver con la fe de los cristianos. Ok, no son malas las preguntas, son malas las actitudes. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos y tener una actitud sincera, y si le preguntamos al Señor, estar dispuestos a escuchar. La ignorancia saducea. Mirad, Jesús le dice a estos poderosos, ricos, hombres de poder, que tienen un gran problema. Dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y en una frase Jesús los deja desnudos, los deja expuestos. Este es vuestro problema. Vuestro problema no es si el Pentateuco, no, pero es que los profetas se ve que no son inspirados porque no sé cuánto, y los espíritus tenemos muchas preguntas. No, vuestro problema no es vuestras preguntitas pequeñas, no, vuestro problema es que no. Sois unos ignorantes de la Escritura, no tenéis ni idea. No habéis leído, y si la habéis leído no habéis entendido nada. Y también ignoráis el poder de Dios. ¿Cuál era el Dios de los saduceos? Yo me pregunto. Cuando ellos estaban convencidos de que no hay vida después de la vida, que tras la muerte nada, y que lo que te puedas hacer rico ahora, hazte rico ahora. Eso es señal de que Dios te bendice, y cuando te mueras, se acabó. No hay diferencia entre un perro y tú. El perro se muere, ahí se queda muertecico, y tú igual los dos, el perro que el ser humano. Bueno, pues Jesús les dice que no conocían la Biblia y tampoco conocían el poder de Dios. Yo me pregunto, cuando hablaba al principio en esta especie de broma que a lo mejor algunos se ha espantado diciendo, madre mía, ya empezamos a luchas de denominaciones. Yo me pregunto, ¿por qué pasan muchas de las cosas que pasan hoy en el mundo evangélico? Las barbaridades que pasan. Yo, que tengo internet en casa y que
conozco gente y a veces me mandan, hay gente que me dice, además como tengo una página web, la gente me escribe, oh, pastor, me escriben de Latinoamérica, mira este vídeo que está predicando el pastor de mi iglesia. Y yo digo, Dios mío, ¿pero tú en qué estás? ¿Esto es una iglesia o qué es? Gente que no predica la palabra de Dios. No enseña la palabra de Dios. Y claro, si la iglesia es ignorante de la palabra de Dios, están todos pendientes. Oh, madre mía, ¿cómo predica este hombre? ¡Qué maravilla! Ten sueños grandes para el Señor. Ten sueños grandes. El lenguaje de la fe es el sueño. Así que cuanto más grande sea tu sueño, más grande será tu fe. Y todo el mundo emocionado. Es verdad, quiero un coche. Gran sueño. ¿Pero cómo quieres el coche? Tienes que ser preciso. Porque los sueños son el lenguaje de tu fe. Y si lo visualizas bien, el Espíritu Santo va a ser capaz de darte lo que pides. Un coche. ¿Pero qué coche? ¿Cómo te va a dar Dios un coche si no le dices qué modelo? Si lo quieres de gasolina o diésel. Vosotros os reís, ¿verdad? Pues hay un hombre que se llama David John Michaud, que escribió un libro que se llama La Cuarta Diversión, que es un bestseller. Y todos los que hay ahora predicando dicen que se han inventado ellos esa doctrina del lenguaje de las visiones y los sueños. Pero se lo inventó David John Michaud. Antes se llamaba Paul John Michaud. Se cambió el nombre porque el Señor le dijo que se debe llamar David. Y ahora hay pastores por todo el mundo enseñando la tontería, ¿no? Y tú le llevas pidiendo a Dios un marido, ¿pero cómo lo quieres? ¿Lo quieres blanco, negro, rico, pobre? ¿Cómo te va a dar Dios un marido? Lo dicen así. Y entonces la gente va y dice, ay, claro, con razón no tengo un coche, si es que no se lo especificaba a Dios. Y claro, Dios dice, como si fuera un cajero automático, ¿no? Ponle la cantidad por lo menos, porque si no, ¿cómo te va a dar dinero el cajero si no le dices la cantidad? Y como si Dios fuera, Dios me perdone, muy cortito, y dirá, sí, yo quiero ayudarte, pero dime por lo menos la marca de coche. ¿Tú sabes la de coches que hay en el mercado? Pero esto es un desastre, hombre. Y ahora tú llegas, ay, es verdad, con razón no tenía coche, ni marido, ni tenía nada, porque tenía que especificárselo. Ay, Señor, ya vengo en tu ayuda. Esto no, a nosotros, que a ver, no somos los más listos del mundo, ni los que mejor conozcamos la Biblia, pero esto nos hace gracia de lo ridículo que es. Pero es que yo he visto iglesias de 10.000 personas, con todo el mundo embobado. Es verdad. Y estos tíos tienen canales de televisión, por satélite, y emisoras de radio, y se llaman cristianos. Por supuesto, estos pastores están podridos de dinero. Entonces, sí, yo sigo, vale. Lo que quiero decir es, cuanto más ignorante de la Biblia eres, te van a colar goles y te van a colar mentiras por todos lados. Estos saduceos eran ignorantes de la Biblia y habían llegado a conclusiones. O sea, ¿tú cómo puedes creer en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de Moisés, y llegar a la conclusión de que no hay espíritus, ni ángeles, ni vida después de la vida? Claro, Jesús le dice, mira, aquí el problema no es vuestra preguntita, el problema es que sois unos ignorantes. Y yo hoy en el pueblo de Dios veo una ignorancia impresionante. No hace mucho, lo he contado, pero lo he contado otra vez porque estas cosas se olvidan. De vez en cuando llegan modas a las iglesias, ¿no? Y hace poco salió la moda del niño pastor. No de la niña pastori, sino del niño pastor. Cuidado, chiste malo. Cuidado. Oye, yo me encontré con gente que estaba embobada diciendo, ¿esto qué es? Algunos se enfadó conmigo porque me metí con el niño pastor. Esto no es un fenómeno nuevo. Yo tengo un documental que el otro día se lo pasé a José de Segovia, porque en los años 50 el fenómeno del niño pastor se empezó. Un niño rubito que se llamaba Mark Joe Grosner. Sus padres cogieron y se llamaban María José Mark Joe, en inglés, claro. Y este tío se llamaba Mark Joe Grosner. Y tú ves al niño este predicar, parecía un adultito. Es como los monitos que los visten y se ponen a hacer bailes, ¿no? Solo que con un niño, ¿no? Y el niño ahí predicaba, hermanos, Dios me ha dicho. El tío predicaba ahí como un hombrecito con su trajecito y su corbata, y los cristianos se reían, pero también se decían, ay, mira, es que el Espíritu Santo le ha dado a este niño el don de pastor. No, el Espíritu Santo no le había dado a este niño el don de pastor. El padre y la madre de ese niño durante horas explotaban a ese niño haciéndole memorizar discursitos y gestos y cositas. Esto te hablo de los años 50, no del niño pastor de ahora, que ahora dice que quiere ser presidente, por cierto. No sé si esto se ve en YouTube, esto es cotilleo evangélico, ¿no? Ahí dice que quiere ser presidente. Y este niño, pues, celebraba bodas, bautizos, funerales, predicaba,
Los padres trabajaban 6 meses al año, los otros 6 meses se los pasaban haciendo el vago, porque ganaban mucha pasta con este niño. Este niño se hizo grande y en los 70, 80 hizo un documental explicando cómo engañaban a la gente, cómo iban sus padres y cómo sus padres, y sobre todo su madre, le hacía ensayar durante horas los discursitos. No, ahora levanta más la Biblia, ahora no sé qué. Y este tío hizo un documental donde fue por iglesias predicando y pidiendo dinero, y hay una imagen que sale, que es terrible, que sale en la habitación del hotel con la cama llena de billetes, cantando himnos y fumando y riéndose de los creyentes. Este tío acabó en drogas y creo que se suicidó. Sus padres lo arruinaron. Primero le mataron la fe, pero los creyentes se lo creyeron. Años después, pues yo no sé en qué país fue de Sudamérica, se repite el mismo fenómeno. Y los creyentes se lo creen. Esto, lo del niño pastor es una tontería, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene? Bueno, la importancia que tiene es que te van a sacar el dinero. Pero hay muchísimas modas, no vamos a entrar en todas. Vivimos en la generación más ignorante de la Biblia. Y por eso hoy están pasando cosas aberrantes y barbaridades. Nosotros vivimos aquí en Alfa y Omega, en nuestro pequeño mundo, con contacto con otras iglesias que son muy parecidas a nosotros, pero el mundo evangélico grande son estos. Y claro, cuanto más ignorancia de la palabra de Dios, más barbaridades. Y yo no sé, esto no lo digo ya para atacar a otros hermanos, porque son hermanos como nosotros, engañados, que son hermanos y Dios les ama. Seguramente muchos de estos sean salvos. Yo no sé si los pastores, estos lobos, serán salvos. El Señor lo sabe, el Señor los juzgará a ellos. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Conocemos la Biblia? ¿Leemos la Biblia? ¿Estamos preparados para vivir una fe saludable? ¿O somos como los saduceos? Somos de la denominación saducea, que eran ignorantes de la palabra de Dios. Yo hoy veo mucha ignorancia de la Biblia. Yo he visto en una clase de escuela dominical a una chica, hija de creyentes, que se enteró que Jesús había resucitado. Por lo menos su madre era creyente. Se enteró que Jesús había resucitado. Pero es que hace, creo que fueron 3 años, estuve en un campamento de GBU con universitarios y estábamos, después de comer, un grupito de chicos, estábamos hablando de la Segunda Venida, este tema que me gusta tanto. Y de pronto había una chica que estaba callada escuchando y no decía nada. Y de pronto la chica dice, espera. ¿Que Jesús va a volver físicamente por segunda vez? O sea, qué fuerte, ¿no? A mí me da algo. Esta frase es literal. O sea, qué fuerte, ¿no? A mí me da algo. Esta chica llevaba desde niña yendo a una iglesia. Y no sabía que Jesús iba a volver por segunda vez. Cosa que, oye, yo me siento muy orgulloso de nuestra escuela dominical, de nuestros profesores, de nuestros niños. Lo saben muy bien, ¿eh? Que Jesús va a volver físicamente por segunda vez. Chico, ¿qué mundo es este? Entonces, ignorar la palabra de Dios es terrible. No solo porque te engañen, sino que también tu vida espiritual se va a ir bamboleando de un lado para otro. Vas a ser presa de los falsos maestros, de las emociones, de las circunstancias, de la depresión, de cuando te vaya bien, vas a ser presa de las tentaciones, vas a ser presa de muchas cosas, por pura ignorancia de la palabra de Dios. Y el diablo le encanta aprovechar esa ignorancia de la palabra de Dios para sembrar mentiras y para sembrar dudas. El diablo, que es el amo de la mentira, le encanta engañar a cristianos y hacerle creer tonterías. La ignorancia del poder de Dios. Ellos no creían en la resurrección. Y eso de que Dios resucite a un muerto, bueno, esto ya no era solo ignorancia de la Biblia, es que me imagino que el dios saduceo era muy pequeñito. Me imagino que sería como los dioses de las iglesias de la prosperidad. Dios existe para prosperarme, sanarme y liberarme de demonios. Ya está. Ya para todo lo demás, Mastercard. Para otro demás, mi dinero, yo me busco la vida, yo me la apaño. Dios existe para eso, para sanarme y para prosperarme. En mi iglesia están todos los días hablando de RQR, que si el dinero, que si tú das una ofrenda, Dios te da 100, que tal, cual, todos los días lo mismo.
El Dios, al final, el Dios de esta gente, que esta gente eran un poco, iban por ahí, ¿no? Por el tema de la riqueza, del poder y tal, se reducía a nada. Y ahora Jesús les habla y les dice, no, es que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac o de Jacob. Y yo no sé qué cara pondrían los saduceos diciendo, ¿eso viene en el Pentateuco? Hombre, claro que sí. Lo ha leído Marco en Éxodo 3 esta mañana. Ignorancia y del poder de Dios. Yo he conocido, no he conocido a muchas personas ricas, pero conozco a un hombre que es muy, muy, muy rico, un tipo muy inteligente, un tipo muy trabajador, un tipo que montó una empresa y que le va fenomenal, un hombre honesto, y un hombre decente, pero asquerosamente rico. O sea, como dice mi padre, el dinero por condena, una expresión que yo cuando lo escuché, el dinero por condena, y alguno dice, que me pase algo a mí, amigo. Este hombre tiene un problema, que no escucha a nadie. Claro que no escucha a nadie. Y cuando yo voy y le digo algo, oye, no sé qué va a escuchar, y dice, pero tú, ¿qué me vas a contar tú a mí? Que eres un asalariado. Me he montado un imperio de pasta y ahora me vas a contar tú que estás pagando hipoteca. ¿Qué me vas a contar tú a mí? Y es verdad, cuando yo le hablo a él, yo se lo veo en la cara, que lo que está pensando es lo que me va a responder, pero no me escucha. Hay gente así, que confían tanto o en sus riquezas, o en su poder, o en su belleza, o en su astucia, que no escuchan a nadie, que son herméticos. Tienen una gran opinión de sí mismos, pero una baja opinión de Dios. Eso a nivel espiritual también puede ocurrir. Confías tanto en ti mismo que no confías en Dios para nada. Esto nos ocurre a muchos de nosotros. Los jóvenes, escuchad a los jóvenes. Yo he sido joven también. No he tenido padres creyentes, pero yo veo a muchos jóvenes que, claro, lo que le diga a su padre no vale para nada. Te dice la chica, mira, yo voy a comprar ropa con mi madre. Chicas, este es el cuadro. Si estoy exagerando, me lo decís. Voy a comprar ropa con mi madre. Y llega tu madre y te dice, tú eres jovencito, ¡hala! ¿Has visto qué traje más bonito? Y tú le dices, mamá, ¿de qué siglo? ¿Cómo que es bonito este traje? Quizá en el cuadro de las Merinas, sí. Pero yo me pongo esto y me apedrean y salgo del instituto con los pies por delante. ¿Qué me va a contar mi madre a mí? Si sus gustos de ropa eran los gustos ya de la edad de piedra. Entonces, eso es ser sabio en tu propia opinión. ¿Qué me vas a contar a mí, papá? Y todos hemos sido un poco así con nuestros padres, ¿a que sí? Bueno, lo reconocemos los más viejos, claro. ¿Qué me va a contar mi padre a mí de la vida cuando el tipo va con los mismos pantalones de pana desde que lo conocí? ¿Qué me vas a contar tú? Sabio en tu propia opinión. Y claro, eso es confiar en ti mismo, no confiar en Dios, no confiar en tus padres ni en el consejo de otros. Y se traslada la confianza en Dios. ¿Puedo confiar en Dios? ¿Qué me va a contar Dios en este libro? Cuando el Sálvame viene con noticias frescas cada viernes o sábado cuando lo echen. ¿Qué me va a contar a mí Dios? De mi vida, con los años que tiene eso. ¿Podemos confiar en Dios y en el poder de Dios? Me ha impresionado mucho la introducción de hoy porque Marco ha usado un texto que yo iba a usar, que es Éxodo 3, y luego Alicia ha usado Efesios 1, ¿no? Me pregunto si tenemos fe en el poder de Dios. Fe en el poder de Dios. ¿Tú tienes fe en el poder de Dios? Fe en su poder. Quizás no tengamos mucho fe en el poder de Dios porque a lo mejor no hemos pasado problemas. La gente que más fe tiene en el poder de Dios son los que peor lo han pasado. Esto es así. Si tú has bebido sano toda tu vida, con dinerito, con comida y sin problemas, tus oraciones, no te estoy juzgando, pero quizá tus oraciones no han sido muy desesperadas. ¿Sí o no? Esto es así, ¿me entendéis, verdad? Si tú has vivido muy, muy bien, vamos a poner una cosa, si tú eres Julio Iglesias, te digo que qué calamidades ha sufrido la vida. Yo no me lo imagino orando con desesperación, Señor, dame el pan de cada día. No. Ahora, yo conozco gente que sí oran, Señor, dame el pan de cada día. Y sí han visto el poder de Dios manifestarse en su vida, mucho más que este insigne cantante. Y dice la Biblia, el poder que resucitó a Jesús de los muertos es el que obra en favor de los creyentes.
El mismo poder que resucitó a Jesús. Es curioso lo que dice Efesios, ¿no? Está hablando de la medida del poder de Dios. Dice, mira, la manifestación más grande del poder de Dios fue el poder que operó en la resurrección de Jesucristo. Levantaron muertos a la vida. Y ese mismo poder que se manifestó en el cuerpo muerto de Jesús es el que se manifiesta en favor de cada creyente, de los chiquititos, de los niños y de los grandes. En favor. Qué grande es el poder de Dios. ¿Creéis en el poder de Dios? Dios tiene poder, Dios es un Dios de poder y Él tiene poder. Tenemos que abrir los ojos al poder de Dios. Siempre cuento la misma historia, pero es que me emociona mucho. Una amiga nuestra que es misionera trabaja con niños con parálisis en África. Una mujer sola. Dice, me contó una ocasión, si habéis escuchado la historia, perdonadme, que tenía un niño. Ya sabéis que algunos musulmanes, cuando tienen un niño enfermo, creen que Dios lo ha maldecido y lo dejan en una esterilla. Y un niño con parálisis cerebral, que está el pobre retorcidito, conforme va creciendo y tiene 10, 15 años, esa deformidad se vuelve algo grotesco. Esos miembros retorcidos se van solidificando y los huesos se van endureciendo y las articulaciones se van acortando, y ese niño era, en palabras de la misionera, un puro nudo, una atrocidad humana. Un nudo que no podías estirarle el brazo sin partirle el hueso. Ella me contó que estaba orando por este niño. La familia dijo, oye, ven, ora por mi niño. Haz algo por el niño. Y claro, y ella dice, ella es terapeuta, ¿no? ¿Y qué voy a hacer por este niño? El niño lo podías levantar con los dos brazos porque el niño pesaba nada. Y era un puro nudito. Había vivido en una esquina de la casa, en una esterilla en el suelo. Y ella, desesperada, deprimida, porque lo estaba pasando mal, dice que levantó a ese niño y dijo, Señor, ¿qué hago con este niño? Haz tú algo. Y lo levantó, y ella me cuenta que el cuerpo se le aflojó. Y los miembros duros se estiraron, y por primera vez en su vida ese niño dejó de estar rígido. ¡Wow! El poder de Dios. El poder de Dios. En estas situaciones malas es donde el poder de Dios se pone de manifiesto, no en las buenas. Es en la situación mala donde se pone el poder de Dios manifiesto. Así que si lo estás pasando mal, el poder de Dios está a las puertas. La cuestión es si tú crees en el poder de Dios. O crees en la desesperación, o le has entregado tu vida a la desesperación y a la angustia. El hombre o la mujer de fe creen en Dios, en la palabra de Dios y en el poder de Dios. Y aunque estés mal, oye, tú estás tranquilo. Yo no veo a Dios por ningún lado, pero Él está ahí, su poder está ahí. El poder que resucitó a Jesús de los muertos es el que está obrando en favor de los hijos de Dios. Y Él es el que tiene el control de todo. La respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es muy interesante. Él dice, mirad, en la resurrección no hay bodas. Este es el típico texto que cuando lo leías de jovencillo decía, me cacho en la mar. Que con la novia tan guapa que tengo, ¿ahora qué voy a hacer? Yo recuerdo una conversación que hubo en la emisora de radio donde, antes de que Mari y yo fuéramos novios, y ella estaba de técnica de sonido, se creó ahí una especie de debate de, oye, ¿va a haber matrimonio, no, en la resurrección? Por supuesto, una discusión entre solteros, ¿no? Y todos, pues yo creo que sí, y yo, no, yo creo que no, y tal. Esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que, y el Señor Jesús dice que en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Otro texto dice, porque son hijos de la resurrección. Entonces, la respuesta de Jesús es, mira, el problema no es de matrimonio, no es de con quién se va a casar esta pobre mujer de sus pobres 7 maridos, sino es que en la resurrección no va a haber matrimonios. Dice que hace mención a los ángeles. Esto es curioso porque Jesús menciona a los ángeles en quienes los saduceos no creían. Mirad, Dios cuando creó a los ángeles los creó en un número limitado.
El número de ángeles ni aumenta ni disminuye, es el mismo, para siempre. Esto lo saben muy bien los judíos. El número de ángeles es un número limitado, al contrario que el número de hombres y mujeres. ¿Cómo empezó la humanidad? La Escritura habla de una pareja. ¿Y cuántos somos hoy en día? Muchos más. El número de seres humanos no para de crecer, pero el número de ángeles es el mismo. Y Jesús dice, mirad, en la resurrección el número de seres humanos va a ser el mismo. Ni va a aumentar ni disminuir. Entonces no va a haber matrimonio. Esto a algunos les crea ciertos problemas, ¿no? A algunos no. El que se lleva mal con su mujer dirá, ¡hurra! Y el que se lleva bien dirá, pues nos arrejuntamos. Da igual, nos iremos a vivir juntos. Mirad, aquí hay una cosa, de las pocas veces que Jesús habla del cielo, esta es una de ellas. Y yo creo que Jesús no hablaba mucho del cielo porque, ¿para qué? Si no vamos a entender, está hablando de un tipo de vida que no tiene nada que ver con la vida que tenemos ahora. Un tipo de vida más gozosa y más completa. Pero que ahora a nosotros, miopes, torpes, que vivimos en oscuridad, nos resultaría muy difícil entender. Mirad, yo recuerdo cuando era niño y mi madre me aficionó a la lectura. Y yo leía libros juveniles e infantiles. Y yo recuerdo pensar, ¡oh, qué libro tan bueno! Es que cuando yo sea adulto voy a seguir leyendo los mismos libros. Y me prometí a mí mismo eso, yo voy a seguir... ¡Wow! Es que esta serie es buenísima. Ahora leo otros libros. Yo ni me imaginaba que había otros libros, y mucho mejores que los que leía cuando era niño, que la mitad eran dibujos. Pero yo cuando era niño pensaba, esto es tan bueno que vamos, me prometo a mí mismo que no voy a dejar este tipo de literatura tan buena. Más adelante descubrí que había otro tipo de literatura. Bueno, pues pasa con la vida lo mismo. Don Eric Bermejo, un predicador al que conocemos y he citado, él pone el ejemplo de los 3 niños. Dice, 3 niños en una casa. Uno está jugando con trenecitos. ¿He contado la historia ya? Sí, sí la he contado, es que no os acordáis. La voy a contar otra vez. 3 niños en una casa. Uno está con un trenecito y está flipando. Está, madre mía, esto es lo mejor. Qué trenes más chulos. Otro está pelando la pava en el sofá con su novia. Ahí embobadito, ahí, feliz. El del trenecito está diciendo, este tío es tonto perdido. ¿Qué hacen ahí los dos aburridos todo el rato en el sofá cuando yo estoy aquí creando un imperio ferroviario? El otro está pensando, chavalito pobrecillo ahí con sus trenecitos, qué lástima. Y yo estoy aquí con esta chica tan espectacular y tal. Y el mayor está con su padre hablando de sus negocios y ocupado en la vida real. Mirad, esto dice Eric Bermejo, nosotros, hay distintos niveles de vida. Nosotros ahora estamos con los trenes de juguete, pero en la resurrección hay una categoría de disfrute y de gozo y de experiencia y de conocimiento que creo que no sirve de nada explicarlo. No sirve de nada que el hijo mayor le diga al de los trenecitos, mira, esto tú crees que es lo mejor, pero hay cosas mejores. Y él dice, ¿qué? ¿Mejores que los trenes? ¿Qué? ¿Hay trenes más grandes? No, está papá, el trabajo que dices. Pues nosotros estamos en las mismas. Hay cosas que no somos capaces de entender sobre el cielo. Una vida más plena, más gozosa. Y nosotros decimos, no, el matrimonio. Y Jesús dice, es un tipo de vida diferente. Es un tipo de vida más gozosa. Algunos dicen que esto es una interpretación que durante mucho tiempo yo sostuve, cuando era a favor del matrimonio post-muerte, al estilo mormón, claro. Dicen, no, es que lo de casarse y darse en casamiento tiene que ver con el abuso del matrimonio, en plan Elizabeth Taylor. ¿Sabéis quién es Elizabeth Taylor? Esta mujer que no sé cuántos maridos lleva, yo he perdido la cuenta ya. Entonces, casarse y darse en casamiento tiene que ver con te casas, te divorcias, te casas, te divorcias, te casas, te divorcias, el abuso. Como dice Jesús cuando dice, en los días de Noé, los hombres se casaban y se daban en casamiento, compraban y vendían, comían y bebían. Y dice, esta habla se refiere a la situación de los días de Noé, donde comían y bebían, no, se hartaban de comer, se hartaban de beber, estaban comprando y vendiendo como si se fuera a acabar el mundo y estaban casándose y dándose en casamiento en plan Elizabeth Taylor.
por poner un ejemplo bastante gráfico. Entonces algunos dicen, no, es que Jesús no se refiere al matrimonio, se refiere al abuso del matrimonio, y lo que no va a haber es abuso del matrimonio. Claro, esto a los que están a favor del matrimonio y son muy, muy romanticones dicen, sí, esta interpretación me interesa, pero no es lo que está hablando Jesús aquí. Jesús lo que está diciendo realmente es, estos problemas que hay con este tipo de vida, ese nuevo tipo de vida, no los va a haber. No los va a haber. El segundo argumento que usa Jesús es que Dios es Dios de vivos, y usa el texto de Éxodo 3:6. ¿Yo soy qué? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para él, Abraham, Isaac y Jacob viven, no están muertos. Él no dice, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac. No, yo soy. Ellos están vivos delante de mí. Y le cita el libro de Éxodo, en el que ellos sí creían. En el que ellos sí creían. Y les pone de manifiesto que no conocen la Biblia, no conocen las Escrituras y que tampoco conocen el poder de Dios. Mira, y ya terminó. Cuando estas dos cosas se unen, cuando el conocimiento de la palabra de Dios se une con el conocimiento del poder de Dios, tu fe es acero puro. Tu vida es firme y tus emociones mucho más serenas. Cuando estas dos cosas se unen, vale la pena vivir la fe cristiana. En vez de ir dando bandazos de un lado para otro, llevados de la desesperación a la euforia, de la euforia a las emociones. Pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio para vivir esa clase de fe. Y ese precio es invertir tu vida en conocer a Dios, en estudiar la palabra de Dios, en renunciar a otras cosas para pasar tiempo leyendo tu Biblia. ¿Cuántos de vosotros leéis la Biblia cada día? O incluso más de una vez al día. Es una pregunta para haceros cada uno. Tu fe es tan fuerte como tu conocimiento de la palabra de Dios. ¡Ay, que estoy angustiado! ¡Ay, que estoy...! Tu fe es tan fuerte como tu conocimiento de Dios. No estoy diciendo que no sufras, claro que sí. El problema es hundirte. El problema es estar en medio de grandes pruebas y flotar o ahogarte. Pero hay que pagar un precio, hay que dedicar tiempo a morir al mundo, a morir a placeres y diversiones del mundo y estar muerto a esos placeres para conocer el placer con P mayúscula, el placer de conocer a Dios y el gozo de vivir en su presencia. Tú eres tan fuerte como tu fe y tú eres tan gozoso como tu fe. ¿Tienes fe en Dios? ¿Eres creyente? Busca a Dios, piensa en Dios, conoce a Dios, paga el precio. O sea un saduceo, confía en ti mismo, confía en tu dinero, o cede a la desesperación, cede a la angustia. Puedes tener fe en la angustia o entregarte a los brazos de la angustia o entregarte al Dios Todopoderoso y al conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a ser creyentes como Jesús y no como los saduceos. Que